Bueno, pues bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente de Teoría de Continuos e Hiperespacios del 14 de marzo del Día Internacional de las Matemáticas. Tengo el gusto de presentarles al doctor Ulises Morales Fuentes. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, ¿no? Y de la maestría y el doctorado lo realizó en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y durante sus estudios de doctorado realizó, bueno, sus estudios de doctorado se dedicaron a probar la unicidad de hiperespacios. El día de hoy está haciendo postdoctorado en el CINC, que es un centro de investigación de la UAM en Morelos, en temas de topología y dinámica holomorfa. Y bueno, tiene interés en problemas relacionados con traducir problemas geométricos a problemas topológicos. Esta ocasión nos va a presentar una plática que se llama Rectángulos inscritos en continuos planos localmente conexos. Pues muchas gracias, doctor Ulises, por aceptar participar con nosotros. Y bueno, le cedemos el micrófono. Ok, sí, bueno, digamos que esta, eh, esta plática que les voy a hablar básicamente es de un artículo que tengo en conjunto con Cristina Villanueva Segovia. Logramos la clasificación de los continuos planos localmente conexos que admiten rectángulos inscritos. Ahorita les voy a contar qué quiere decir eso de admitir rectángulos inscritos, ¿no? Que un continuo admita rectángulos inscritos. Y bueno, yo quería agradecer que estuve trabajando con Cristina Villanueva, pero eh, hubo discusiones muy enriquecedoras, tanto con Sergio Macías, que es mi asesor de doctorado, así como con Carlos Prieto, ¿no? Que alguna vez me orientó en temas de homología y así. Entonces, bueno, también quiero agradecerles a ellos, a los organizadores de este seminario. Obviamente les quiero agradecer muchísimo por haberme invitado. Estoy muy contento de estar acá. Y a David Maya. Y por último, también quería decir que este trabajo, los resultados de este trabajo, eh, eh, la mitad del camino los hizo Enrique Castañeda. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Que nuestro artículo está basado 100% en los resultados de la tesis doctoral de Enrique Castañeda, del doctor Enrique Castañeda, que me parece que está con ustedes ahí en Toluca, si mal no recuerdo. Sí, sí, es nuestro compañero, colega. Ok, espero que, no lo veo aquí ahorita, pero si no le cuentan, porque sí siempre he querido que se entere que usamos sus resultados y ahorita van a ver cómo los usamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces empecemos, ¿no? Entonces, el problema del cuadrado inscrito, ¿no? En general, si tenemos un conjunto plano, es decir, un conjunto de R2 del espacio euclidiano, decimos que admite un polígono si los vértices de dicho polígono pertenecen a X. Ahora, mucha gente piensa que esto de inscribir quiere decir que estén del interior. Pues no, ahorita lo único que vamos a pedir es que los vértices de tu polígono estén sobre tu conjunto. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un triodo y dices, este triodo en particular, inscribe rectángulos, lo que estamos diciendo es que hay 4 puntos del triodo que de hecho son los vértices de un rectángulo. Por ejemplo, en el triodo no tiene sentido hablar de adentro o afuera, ¿no? En las curvas de Jordan puede ser que sí, pero en el triodo no. Entonces, estar inscrito en este contexto quiere decir que contengan los vértices, nada más. No que como polígono estén del interior, no, nada más que los vértices pertenezcan. Y entonces aquí podemos ver una curva de Jordan que inscribe un cuadrado. Sí logran ver la curva de Jordan y el cuadrado inscrito, ¿no? Entonces, esto es que esté inscrito. Nada de que estén del interior o que el área esté, no. Entonces, bueno, eso es que esté inscrito.
Entonces, bueno, en 1911, Otto Toeplitz preguntó, ¿toda curva de Jordan admite un cuadrado inscrito? En este sentido, ¿no? En el que estoy hablando. Y bueno, pues básicamente la pregunta permanece abierta todavía. Nadie ha logrado demostrar que sí o que no. Em, ha resultado ser una pregunta abierta más difícil de lo que se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, ese es el famoso problema del cuadrado inscrito que mucha gente le ha metido de los grandes matemáticos. Terence Tao en 2017 tiene un resultado sobre este problema, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero decir es que parece muy sencillo de plantear, pero eh, al menos los grandes matemáticos actuales le han metido mano y no se ha avanzado mucho, ¿eh? Ok, bueno, digamos que ciertas curvas de Jordan ya se conoce que inscriben rectángulos. Por ejemplo, las curvas analíticas a trozos, las localmente monótonas, las simétricas, las contenidas en ciertos anillos del plano y las formadas por unión de dos gráficas Lipschitz, ¿no? Entonces, ahí están los nombres de quién ha trabajado qué. Entonces, ya ciertas curvas se conocen. Por ejemplo, si yo tengo una curva de Jordan en el plano, bueno, claro, en el plano, formada nada más por segmentos de recta, ya se sabe que sí inscribe cuadrados. Es decir, hay 4 puntos que de hecho son un cuadrado euclidiano, ¿no? Igual, si la curva es suave, digamos C1, se sabe que inscribe cuadrados. Entonces, el problema es decir, bueno, pero quitémosle propiedades a la curva, solamente pidamos que sea un encaje continuo. Y ahí no se conoce, no se sabe bien si inscribe cuadrados o no, ¿no? Se sospecha que sí, porque, por ejemplo, hay curvas muy feas, fractálicas, metidas en un anillo, y con eso uno ya puede decir que inscriben cuadrados, con todo y que uno no tenga condiciones de regularidad en la frontera, ¿no? Bueno, en la curva misma. Entonces, bueno, entonces, eh, ¿qué pasó? Por ahí por los 70 alguien dijo, oye, pero pues olvídate de los cuadrados, vamos a pensar en rectángulos. Entonces, está la pregunta natural. Yo me agarro una curva de Jordan cualquiera y entonces me pregunto, ¿inscribirá un rectángulo? O sea, es decir, la curva de Jordan contiene los 4 puntos de un rectángulo euclidiano y resulta que la respuesta es que sí. Esta pregunta es más fácil, ¿no? Y a mí me gusta mucho la demostración de esto porque es completamente topológica. Y ahorita van a ver por qué. Pues bueno, esa es la introducción y eso es lo que vamos a tratar de resolver, ¿no? Pero bueno, para eso vamos un poquito a recordar qué es un continuo, ¿no? Un continuo es un espacio métrico compacto y conexo. En particular, las curvas de Jordan son continuos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unos ejemplos de continuos y pues me imagino que aquí ya todos están muy duchos en lo que es un hiperespacio, ¿no? Bueno, estos son otro ejemplo de continuos, ¿no? Este de aquí, este de acá, las gráficas finitas. Pero bueno, hay algo que se llama el hiperespacio, ¿no? O en general los hiperespacios, que básicamente es, te agarras un conjunto y te agarras una familia de subconjuntos de tu conjunto original que cumplan cierta propiedad, por ejemplo, ser conexos, y le das topología usando la métrica de Hausdorff, ¿no? Si tu espacio X cumple ciertas propiedades, puedes darle la métrica de Hausdorff y entonces a la familia de subconjuntos de tu espacio y entonces obtienes un espacio diferente, ¿no? Que se llama el hiperespacio. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo en donde tengo X y me agarro la familia de subconjuntos conexos de X, les doy la topología de Hausdorff y obtengo esto de aquí, que es este es su modelo, ¿no? Por ejemplo, si tengo el eneodo, que es básicamente un punto con n pelitos, y me agarro la familia de subconjuntos que son conexos y les doy, bueno, conexos y cerrados, perdón. Sí, se me olvidaba, hay que pedir que sean cerrados también. Y le doy la métrica de Hausdorff, entonces obtengo este modelo, ¿no? Entonces, esos son unos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si tengo un arco, que es este que está en naranja, para construir el modelo, pues
por ejemplo, aquí me voy a agarrar los conexos, que son arquitos de mi, subarcos de mi arco original. Entonces me agarro un arco, me fijo en la distancia de A y B, y eso, me agarro el punto medio, y la coordenada Y justo va a ser la distancia entre A y B. Y eso lo hago para todas las parejas de puntos en mi arco, y también para los unipuntuales, o sea, los en inglés llamados singletons, ¿no? En español singletones, ¿no? Mal dicho, pero bueno. Entonces, esto me genera una biyección entre el conjunto de conexos al, a este disco cerrado, ¿no? Digamos, es un triángulo relleno, pero topológicamente es un disco cerrado. Y lo mismo lo puedo hacer para las parejas de puntos. O sea, si me agarro el punto A y B como pareja, entonces me agarro el conjunto de subconjuntos que consta de dos puntos o un punto, o que no es otra cosa que el segundo producto simétrico, la construcción es igual, y entonces el modelo es este disco cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, me agarro la familia de subconjuntos que consta de dos o un punto del círculo, ¿no? De ese uno. Y hago el mismo proceso. Me agarro el punto medio, la distancia entre A y B, y lo pongo sobre este rayo, ¿no? Entonces esto me generaría una función biyectiva, excepto por las orillas. Es decir, los A y B, que son antípodas en mi circulito central, me serían dos puntos antipodales en el círculo exterior, lo cual no me gusta porque yo quiero que sea una biyección. Entonces resuelvo el problema identificando puntos antipodales este, en el exterior de este anillo. Y bueno, eso de hecho es una banda de Mobius, ¿no? Entonces un poco, grosso modo aquí lo que les estoy diciendo es que el conjunto de subconjuntos que tiene a lo más dos puntos del círculo de ese uno, con la topología de Hausdorff, es homeomorfo a una banda de Mobius, ¿no? Y eso es importante porque al rato lo vamos a usar, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver la demostración de Bogan, ¿no? Entonces, básicamente es, bueno, me agarro una curva de Jordan, ¿no? Ya tengo mi curva de Jordan en el plano, y lo que hago es definir esta función que va del segundo producto simétrico a R3, del segundo producto simétrico de mi curva de Jordan a R3. ¿Y qué es lo que está haciendo esta función? Lo que hace es, me agarro una pareja de puntos en mi curva de Jordan, me agarro el punto medio, y la coordenada Z justo va a ser la distancia entre mis parejas de puntos. Si resulta que mi pareja de puntos, de hecho, es un singletón, es un punto, pues lo que hago es lo dejo fijo ahí en el plano XY. Entonces esa función no es, lo que está haciendo no es otra cosa más que agarrarse puntos, me fijo en el punto medio, y su coordenada Z justo es la distancia entre ellos, ¿no? Entonces, a cada pareja de puntos y a cada singletón le estoy asociando un punto en R3 de manera continua. Esta función es continua, ¿no? Y tiene la gracia de que si esta función fuera inyectiva, no escribiría rectángulos la curva de Jordan. Si la función es inyectiva, demuestro que es inyectiva, inmediatamente me desconecté, ¿verdad? Sí, Mm. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya. ¿Hasta dónde se quedaron? Hasta donde decías que si la función es inyectiva. Ok, si la función es inyectiva, no inscribe cuadrados. Si la función no es inyectiva, traduce en que inscribe cuadrados. Perdón, rectángulos. Y eso es fácil de ver porque, digamos, si aquí arriba hay dos puntos que coinciden, digamos, el puntito verdecito y el puntito naranjita aquí en R3, o sea, es la imagen de mi función, eso querría decir que hay dos parejas que van a ese punto. Entonces quiere decir que comparten el mismo punto medio y aparte tienen la misma distancia entre ellos. Entonces, si tú tienes una pareja de puntos
que comparte punto medio con otra pareja y aparte sus distancias entre ellas, o sea, entre los puntos de la pareja es la misma, tienes un rectángulo inscrito. Sí se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Todos me escuchan o ya me perdí otra vez? No, sí, sí, Ok, te escuchamos. ok, bueno, entonces tenemos que esta función de algún otro modo traduce en rectángulos inscritos. Entonces, bueno, ya tenemos el segundo producto simétrico de la curva de Jordan, que ya sabemos que es una banda de Mobius, ¿no? Entonces, pues básicamente esa función de Bogan, es una función continua del segundo producto simétrico de S1 en R3. Básicamente, una función continua de la banda de Mobius en R3. Y ojo, la frontera como variedad de la banda de Mobius justo va a la curva de Jordan. El resto, o sea, lo que no es frontera como variedad de la banda de Mobius, queda con coordenada z positiva. Y entonces lo que haces es decir, bueno, te fijas en el interior de la curva de Jordan, ahí no hay puntos de la banda de Mobius, lo rellenas. Usando el teorema de Schoenflies, eso tiene que ser homomorfo a un disco cerrado. Entonces, supuestamente lo que estás haciendo es agarrarte una banda de Mobius en R3 y de algún otro modo el hueco de la banda de Mobius lo estás rellenando con un disco cerrado. Eso es un plano proyectivo. Entonces, de ser tu función f gamma inyectiva, tendrías un encaje del plano proyectivo en R3, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la función no puede ser inyectiva, lo cual implica que tienes rectángulos inscritos en tu curva de Jordan. Entonces aquí está un ejemplo de cómo un problema geométrico en cierto sentido traduce a la no encajabilidad del plano proyectivo en R3. Entonces a mí eso me parece magnífico, ¿no? Entonces, bueno, justo ahí hay un video muy bueno de esta demostración del youtuber que se llama 3Blue1Brown y el video se llama Who Cares About Topology. Entonces ahí viene así muy explicado y todo, ¿no? Pero bueno, el punto es que Bogan, de algún otro modo, usó el modelo de la banda de Mobius para el segundo producto simétrico intrínsecamente, porque nunca no le dio topología a través de la métrica de Hausdorff, le dio topología usando identificación en las coordenadas, o sea, te agarras un cuadrado y permutas, digamos, te agarras el modelo digamos, I cruz I e identificas las parejas A, B a través de las permutaciones de las coordenadas. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, pues es que es lo mismo que agarrarse la métrica de Hausdorff y darle topología. Es el segundo producto simétrico. Entonces ya fui y chequé y resulta que Enrique Castañeda ya había estudiado qué productos simétricos se encajan en R3. Y entonces yo dije, no, pues ya, con eso podemos, si ya Castañeda clasificó a los continuos localmente conexos cuyo segundo producto simétrico se encaja en R3, nada más es cuestión de jalar esos resultados y usarlos para ver cuáles son los que inscriben rectángulos. Y entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? Y bueno, Castañeda se basó fuertemente en resultados de Conway, en donde ciertos encajes de ciertas gráficas no tienen, tienen siempre enlaces enlazados. O sea, es decir, si uno se fija en cierto encaje de una gráfica en R3, hay ciertas gráficas que tienen ciclos enlazados, ¿no? O sea, quiere decir que el número de entrelazamiento entre los ciclos de la gráfica es diferente de uno, ¿no? Entonces, un poco, pues de algún otro modo, eso nuestro resultado al final depende del resultado de Castañeda, pero el resultado de Castañeda depende del resultado de Conway de entrelazamiento intrínseco de gráficas, que es una propiedad topológica otra vez de ciertas gráficas. En este caso va a ser la gráfica K6 y la gráfica K331. Entonces, a mí eso me llama mucho la atención, que el hecho de que el encaje de la gráfica K6 y el encaje de la gráfica K331 sea intrínsecamente enlazada, traduce en que ciertos continuos en el plano inscriben o no rectángulos, ¿no? Entonces, bueno, justo a eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, esta es la función de Bogan. Ya la vimos, ¿no? Nos agarramos nuestra parejita en nuestro conjunto azul,
el punto medio y le asociamos la coordenada z a la distancia entre ellos, ¿no? No es otra cosa. Entonces, bueno, antes de entrar a eso, les quería decir que en 2020, Joshua Evan Green y Andrew Love probaron que toda curva suave inscribe al menos un rectángulo de cualquier razón. Eso tampoco se sabía. O sea, tienes una curva de Jordan y entonces te preguntas, bueno, si yo me agarro un rectángulo y doy el cociente entre los lados, es digamos que mi rectángulo tiene el lado A y B, y yo decido que eso sea fijo, A entre B un número fijo, ¿pasará que las curvas de Jordan tienen un rectángulo de esa razón inscrito? Bueno, pues pasa que sí, que si mi curva de Jordan es suave, es decir, infinitamente diferenciable, tienen rectángulos semejantes a cualquier rectángulo que yo quiera, ¿no? Y justo para eso usaron también ideas del segundo producto simétrico, pero aquí más bien fue encajar la unión de dos productos simétricos, que es una botella de Klein, en R4 y ver que ese encaje no puede ser lagrangiano. O sea, no puede ser el cero de un operador ahí simpléctico. Ya no me atrevo a decir más porque no sé mucho de eso, pero usa geometría simpléctica a todo lo que da. Y es un resultado así que dices, bueno, parecía trivial, ¿no? Pero bueno, usa una maquinaria increíble en términos matemáticos, nada más para decir que toda curva de Jordan suave inscribe rectángulos de cualquier razón. Y ahí está el artículo de estas personas, de estos profesores, y el resultado es tan fuerte que se los publicaron en Annals of Mathematics, ¿no? Entonces, un poco para que vean que esto de inscribir polígonos en continuos o en conjuntos planos es un tema que ahorita está en auge y no es fácil, ¿no? Da para mucho, ¿no? A estos hasta les publicaron en Annals, ¿no? Pero bueno, entonces ahora sí les voy a hablar de lo que yo hice, ¿no? Podemos generalizar el resultado de Bogan a otros conjuntos, o sea, es decir, Bogan demostró que toda curva de Jordan admite rectángulos inscritos. Pues un poco, es bueno, pues agarremos otra cosa que no sea una curva de Jordan. Entonces, pues el tiro a gol fue justo los continuos planos localmente conexos, ¿no? Entonces, continuos planos localmente conexos, ahí ya me adelanté. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? El eniodo, el arco, el n-lazo, el continuo 8, el continuo h, las dendritas, esta de aquí, por ejemplo, es un continuo localmente conexo. Entonces, pues bueno, pues tenemos esos continuos localmente conexos. Entonces, vamos a ver cuáles inscriben rectángulos y cuáles no. Cuando digo inscriben rectángulos, lo que estoy diciendo es que para cualquier encaje de ese continuo localmente conexo, yo tengo un rectángulo inscrito. Entonces, digamos que aquí rápidamente uno puede decir que el arco no inscribe rectángulos. ¿Por qué? El encaje natural, ¿no? No. Exacto. Yo agarro y pongo mi arco de manera colineal y ya ahí no hay 4 puntos que sean los puntos de un rectángulo euclidiano, ¿no? Y lo mismo pasa para el triodo. Por ejemplo, este encaje en particular del triodo no tiene rectángulos inscritos, igual el que parece T. Entonces, quiere decir que el triodo y el arco no inscriben rectángulos. Ojo, que es para todo encaje, porque por ahí algunos me han dicho, ay, pero yo sí puedo deformar el arco. Yo me puedo agarrar una copia del arco en R2 de tal modo que sí inscriba rectángulos. Sí, pero ese no es el chiste. O sea, el chiste es que todo encaje inscriba rectángulos. Entonces aquí yo ya me encontré un encaje del triodo y un encaje del arco que no inscriben rectángulos, entonces se dice que intrínsecamente el arco y el triodo no inscriben rectángulos, o simplemente se dice que no inscriben rectángulos, ¿no? Entonces es como una propiedad intrínseca a la topología del arco y del triodo, que hay encajes que no inscriben, ¿no? Entonces, por ejemplo, este otro continuo localmente conexo, esta dendrita, ¿no? ¿Inscribirá rectángulos? ¿O habrá una manera
de arrugarla de tal manera que esquive todos los rectángulos. Entonces, bueno, esa fue como mi primera pregunta. Y ya después vimos que no, que esta cosa inscribe un montón de rectángulos, ¿no? Pero bueno, un poco el, el artículo que tenemos usó los resultados de Castañeda y realmente el que tuvimos que trabajar fue el cuatrodo, es decir, un puntito con 4 pelos, porque ese es el único que el segundo producto simétrico sí se podía encajar en R3. Entonces había que demostrar que con todo y que su producto simétrico se puede encajar en R3, sí inscribe rectángulos, ¿no? Entonces, bueno, entonces la idea un poco es esto, ¿no? Tratar de ver, agarrarnos un encaje muy particular del cuatrodo y tratar de construir un encaje del cono de la gráfica K5 en R3. Hace rato con S1 construimos un supuesto encaje del plano proyectivo en R3 pensando que no inscribe rectángulos. Algo parecido vamos a hacer acá. Vamos a agarrarnos el cuatrodo y vamos a suponer que no inscribe rectángulos y entonces vamos a poder construir un encaje del cono de la gráfica K5. Pero ya el doctor Enrique Castañeda demostró que eso no existe. No existe un encaje de la gráfica del cono de la gráfica K5 en R3. Por lo tanto, usamos ese resultado y obtenemos que el cuatrodo sí inscribe rectángulos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues tengo este cuatrodo ahí inscrito en mi plano, ¿no? Que es el piso. Entonces me fijo en su segundo producto simétrico, pero no de todo el cuatrodo, sino nada más de este arco y de este arco. Y entonces me fijo en su función de Bogan, que otra vez es agarrarse las parejas de puntos, el punto medio, y la coordenada z es la distancia entre ellos, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es, como ya vimos, el segundo producto simétrico de un arco es una celda, ¿no? Una docelda. Entonces queda así arriba, ¿no? Queda ahí, puesta mi docelda porque estoy pensando que no hay rectángulos inscritos, ¿no? Y pues resulta que el otro arco que cruza, también su segundo producto simétrico es una docelda, y como estoy pensando que no inscribe rectángulos mi cuatrodo, esta celda amarilla, que es como una especie como de servilleta puesta así sobre la mesa, y otra servilleta puesta así sobre la mesa, en principio no se intersectarían, ¿no? ¿Quién sabe cómo? Pero pues no se intersectan. Pero bueno, abajo no tengo nada, porque mi función de Bogan solamente me da coordenada z positiva. Entonces lo que hago es completar así. Pongo un vértice así y uno, todas las líneas. Y ahora, esto me genera unas celdas. Esas celdas también las relleno, ¿no? O sea, si pueden ver, aquí tengo una celda, otra celda, otra celda, 2 celdas, ¿no? Las relleno y eso me da un supuesto encaje de la gráfica, del cono de la gráfica K5 en R3. Eso es imposible, ¿no? Entonces quiere decir que el conjunto rojito aquí, perdón, el conjunto amarillo y el conjunto azul se tienen que intersectar. Y esa intersección traduce en rectángulos inscritos, ¿no? Entonces, bueno, justo el hecho de que el cono de la gráfica K5 no se pueda encajar en R3 es un resultado de Castañeda, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos que se intersecta, entonces por lo menos hay un rectángulo inscrito. No sabemos de qué razón, pero tiene que haber. Entonces, bueno, si ustedes pintan un conjunto homeomorfo a la letra X en el pizarrón, tengan por seguro que hay 4 puntos que son un rectángulo euclidiano, ¿no? De su letra X. Entonces no importa qué tan buena o qué tan mala caligrafía tengan, la letra X siempre tiene ahí cierta simetría, ¿no? Bueno, entonces seguimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un resultado de la doctora Villanueva y mío, ¿no? El cuatrodo simple inscribe rectángulos. Entonces, bueno, ya tenemos que el triodo y el arco no inscriben rectángulos. S1 sí inscribe rectángulos, el cuatrodo sí inscribe rectángulos. Pero pues bueno, faltan un montón de continuos localmente conexos, ¿no? Pero bueno, un poco ya eso Castañeda pues ya los clasificó, ¿no? Entonces, bueno, un continuo plano localmente conexo, su segundo producto su segundo producto simétrico se puede encajar en R3, sí, solo sí, X es o el arco
o el triodo simple, o el cuatrodo, o S1, o el 1 lazo, el 2 lazo, o el continuo 8. Y entonces, bueno, pues aquí uno va y dice, ok, fuera de estos, su segundo producto simétrico no se puede encajar en R3, lo cual inmediatamente traduce en que tiene rectángulos inscritos. ¿Por qué? Porque la función de Bogan no puede ser inyectiva. Digamos que si yo me agarro esta función para uno de esos continuos cuyo segundo producto simétrico no se puede encajar en R3, y yo digo, supongamos que no tiene rectángulos inscritos, tendría un supuesto encaje del segundo producto simétrico, pero ya sabemos que no se encajan, ¿no? Entonces, aquellos continuos localmente conexos planos cuyo segundo producto simétrico no se encaja en R3, automáticamente sabemos que inscriben rectángulos. Entonces, nada más había que trabajar aquellos cuyo segundo producto simétrico sí se encaja en R3, que justo es esto, el arco, el triodo, bueno. Entonces, ya viendo la lista, el continuo 8 tiene una copia de S1. Por lo tanto, inscribe rectángulos. El 2 lazo tiene una copia de S1, por lo tanto, inscribe rectángulos. El 1 lazo tiene una copia de S1, por lo tanto, inscribe rectángulos. S1 mismo, ya Bogan demostró que inscribe rectángulos por la prueba que les di al principio. El cuatrodo, con la prueba que les di de que induce un encaje del cono de la gráfica K5, inscribe rectángulos. Todos los demás inscriben rectángulos, excepto el triodo simple y el arco, usando este resultado. Y entonces, bueno, pues ya aquí fácil, ya se clasifican, ¿no? Entonces, los únicos continuos planos localmente conexos que no inscriben rectángulos son el arco y el triodo. Ya. Entonces, eso fue lo que hicimos, usando fuertemente el resultado de Castañeda, que a su vez usa el resultado de Conway, de enlazamiento intrínseco, ¿no? Entonces, básicamente eso es el artículo que publicamos que dio para mi postdoc y para el postdoc de Cristina, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay unas preguntas. En la página que les mandé hay más preguntas abiertas, pero bueno, aquí hay unas interesantes, ¿no? Los continuos planos no unicoherentes inscriben rectángulos. ¿Y qué podemos decir de los continuos planos que no son localmente conexos? Entonces, por ahí hay hay un artículo de Alejandro Illanes en donde encuentra un encaje del segundo producto simétrico del seno del topólogo y en general de los llamados continuos ELSA en R3. Entonces quiere decir que esos continuos son de esos curiosos en donde su segundo producto simétrico sí se puede encajar en R3, pero muy probablemente sí inscriben rectángulos, porque la función de Bogan no induce una función inyectiva, ¿no? No es inyectiva. Y entonces, bueno, aquí están las referencias. Pero bueno, ahora les quería enseñar un approach de lo que hemos estado tratando de hacer para demostrar el problema del cuadrado inscrito. Entonces, para eso me voy a cambiar tantito de computadora para enseñarles algo y ahorita les explico qué es. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Ok. Bueno, Sí, pues resulta que, ¿sí se acuerdan que les he estado hablando de la función de Bogan, ¿no? Que básicamente es que a cada pareja de la banda de Mobius, la asocias un punto en R3. Bueno, pues nos pusimos a programar en Python justo esa función de Bogan. Entonces lo que hicimos es agarrarnos todas las parejas de la curva de Jordan que hagan cierto ángulo con respecto al eje X. Y
graficamos la imagen de esas en azul. Y luego nos agarramos todas las parejas de la curva de Jordan cuyo ángulo sea ortogonal a ese ángulo que pedimos en un principio. Y entonces empezamos a girar ese ángulo y todas las imágenes correspondientes al ángulo y a su ortogonal. Eso nos genera dos conjuntos. Si esos dos conjuntos, el azul y el rojo, se intersectan, eso inmediatamente traduce en que tenemos un cuadrado inscrito en nuestra curva de Jordan. Aquí nuestra curva de Jordan es básicamente este fractalito que se ve aquí abajo, que bueno, ese sí ya sabemos que escribe rectángulos, perdón, cuadrados. Y entonces, pues aquí se ve justo que el cuadrado es cuando estos dos conjuntos se intersectan, ¿no? Entonces, bueno, este programita lo hicimos justo para darnos idea de topológicamente cómo son esos conjuntos. Al final, hay un conjunto que va de extremo a extremo, que sí es un continuo. Y lo que hemos visto es que de hecho es una carpeta de Sierpinski unió en una gráfica finita. Entonces, estamos tratando de, usando esas propiedades topológicas, ver por qué siempre hay una intersección entre estos dos continuos al final, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es la imagen de la función de Bogan para ciertas secciones de la banda de Mobius correspondientes a parejas que forman un ángulo con el eje X y sus ortogonales, ¿no? Pero bueno, si queremos ver de dónde proviene esto, pues digamos, eso que les enseñé justo son esos conjuntos que les enseñé, justo son estos conjuntos, los conjuntos rojo y azul que les acabo de enseñar, justo son las imágenes de estos conjuntos en la banda de Mobius. En la banda de Mobius no se van a interceptar, pero lo que nos interesa ver es que una vez mapeados o transformados por la función de Bogan, en R3 sí se intersectan. Entonces, para eso es importante entender su topología, ¿no? Y bueno, obviamente la computadora no puede llegar al continuo, ¿no? Pero sí podemos generar fractales bastante feos y y nos podemos dar una idea de qué es este conjunto, ¿no? Conforme vamos girando el ángulo. Y bueno, pues de ahí han salido varias ideas. Todavía no demostramos el problema del cuadrado inscrito, pero siempre me gusta enseñar este programa porque luego estamos peleados los matemáticos puros en poner a trabajar a la computadora para obtener ideas, pero aquí ha resultado buenísimo porque da mucha intuición de qué es lo que está pasando, ¿no? Me regreso a la otra computadora. Ya, muchas gracias. No sé si me pasé o me faltó, pero poco eso es lo que, en grosso modo, es lo que he estado estudiando de inscripción de rectángulos. Muchas gracias, Ulises, por la presentación. Estuvo perfecto el tiempo, todo bien. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas para el doctor Ulises. Hablando de bueno, me adelanto en lo que se van animando. Hablando de la complejidad del problema, supongo que hacerlo más complejo podría ser preguntarse si dado un punto puede ser el vértice de algún rectángulo en Así, la... sí, de hecho, sí hay resultados en ese sentido. Digamos que me viene a la mente uno, ahorita a ver si Cristina nos ayuda, porque ella es la que más tiene a la mano esos resultados.
pero lo que sí estoy seguro es que el conjunto de puntos que son vértice de un triángulo es denso en cualquier curva de Jordan. Entonces, casi todos los puntos de una curva de Jordan son vértice de un triángulo. Entonces es denso ahí. Y hablando de rectángulos, toda curva de Jordan, todos los puntos son vértice de un rectángulo, excepto a lo más 4. Entonces, si yo tengo mi curva de Jordan, todos los puntos son puntos de un rectángulo, excepto 4, ¿no? ¿Siempre son 4? No, es Pues, curioso que justo parece ser que si uno demuestra que hay curvas de Jordan que tienen menos vértices, que no son vértices de rectángulos, eso equivale al problema del cuadrado inscrito. O sea, justo hay cosas que no se saben en ese sentido. Entonces, el que hizo ese trabajo me parece que fue Schwartz. Entonces, ok. sí se ha hecho trabajo en ese sentido. Ahorita no tengo en la mano bien los resultados, pero sí se ha trabajado de los puntos de la curva de Jordan, cuáles son vértice de un triángulo, por ejemplo, cuáles son vértice de un rectángulo, por ejemplo, y se ha demostrado que son densos. Al menos eso sí se demuestra que son un montón, ¿no? Ok. Sí, se me venía a la mente la pregunta porque, bueno, esta herramienta de la primera que nos presentaste del F2 encajado en R3, el F2 también podría, pues, bueno, en general los hiperespacios, ¿no? Uno puede considerar que contengan a un punto en particular, ¿no? Bueno, todos los elementos del hiperespacio que contienen a un punto P. Entonces, que a lo mejor eso pudiera ayudar o Sí, se pueda utilizar para esta técnica, ¿no? O algo así. Ok. sí, buena idea. Voy a checar. Sí, he visto justo. De hecho, ustedes trabajan eso, ¿no? O sea, se agarran el hiperespacio anclado, ¿no? Le llaman. Exacto. Sí. Sí, es uno que es muy útil. Sí, voy a checar. Ah, ok. Bien. Gracias, Ulises, por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, comentario o solución? Esos densos que te salen, Ulises, ahí, o bueno, que salen ahí, son, o sea, ¿qué tiene que ver ahí la cardinalidad? ¿Son numerables? ¿O no importa eso? ¿O son no numerables los conjuntos? ¿O depende del espacio en el que trabajas? No sé si sean innumerables. Yo creo que no. Sospecho que no. Al menos tengo un ejemplo en donde no. O sea, yo sospecho que en general no son numerables, pero otra vez es una conjetura así que estoy aventando ahorita al aire. Digamos que agárrense su curva de Jordan favorita, que es esta de aquí. Entonces, a excepción de este punto, este punto y este punto, todos los demás son vértices de un rectángulo. Entonces, Ujú, pensando que ujú. estos son los ejes de simetría, ¿no? Pensando que estos son los ejes de simetría, así, tras, ¿no? Entonces, tienen su elipse, y entonces dices, bueno, ¿cuáles son los puntos que son vértice de un rectángulo? Bueno, pues son todos aquellos que no son los rojitos que pinté. Y entonces ya de aquí podemos ver que son no numerables, ¿no? O sea, de hecho son Ajá. el continuo. Y dices, bueno, ¿cómo le haces? Pues me agarro este punto y dices, ¿cómo sé que es vértice de un rectángulo? Como aquí tengo un montón de simetría, pues voy, me fijo en este, me fijo en este de acá, me fijo en este de acá, y ya. Eso me genera un rectángulo inscrito. Y eso para cualquiera de los puntos que están en los segmentos azules. Sin embargo, si me agarro este de aquí, aquí ya no puedo generar un rectángulo. Entonces, bueno, la pregunta, el conjunto de vértices que sí son vértice de un rectángulo inscrito, sé que es denso y al menos en este ejemplo es numerable, perdón, no, es
No, no, numerable. no, no, tiene Ujú, la cardinal del continuo, perdón, me barrí. ujú, No solo no es numerable, sino que tampoco es tiene la cardinalidad del continuo, ¿no? ujú. Entonces, sospecho que eso pasa en general. Sin embargo, ahí a la que le tendríamos que preguntar es a Cristina Villanueva, que ella ha estudiado más justo esas ideas, ¿no? Por ejemplo, ella está trabajando en algo que le llaman atrapacuadrados, que es como un conjunto minimal, de tal modo que cualquier cuadrado euclidiano en el plano tiene al menos un vértice en ese conjunto, ¿no? Y entonces ahí sí ya se meten con cuestiones de la axiomática, ¿no? Y de hecho muchas de esas cosas que tienen que ver con coloraciones son equivalentes a veces a la hipótesis del continuo, cosas así. Entonces preguntas así como la que me acaba de hacer, sí toca muchas veces la estructura misma de la axiomática, ¿no? Entonces ya ahí yo ya empiezo a pisar huevos porque ya no sé tanto de eso, ¿no? Pero al menos sí sé que es denso el conjunto de puntos que forman rectángulos, ¿no? Y, ajá, entonces no sé si contesté un poco, eh, a- No, sí, 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 no sé, o sea, parecería, ¿no? Como, no sé si hasta por continuidad, que podría ser que tuviera siempre una cantidad no numerable, ¿no? No sé, no logro así a visualizar bien si pudiese haber una cantidad numerable, ¿no? De- de- del conjunto en donde esos vértices de un rectángulo puede ser numerable. ok. No lo alcanzo a Justo, visualizar bien. justo Cristina Villanueva, como no tiene micrófono, acaba de Ujú, escribir en el chat un poco contestando la pregunta. Entonces, leo lo que dice Cristina Villanueva. Dice, el resultado de Schwartz es que si una curva de Jordan tiene tres puntos que no son vértice de rectángulos inscritos, entonces inscribe rectángulos de cualquier razón, en particular cuadrados. Entonces, ujú. El problema igual se extiende a cualquier polígono, un triángulo, un eh, pentágono, eso es es que es válido. curioso que en el Pentágono, ya el problema no está tan difícil, porque resulta que si uno se agarra un, un, un pentágono, hay una única cónica que lo inscribe, ¿no? Y entonces nada más es Mm, cuestión de agarrar una curva de Jordan que, por ejemplo, agarre estos tres puntos y estos no. ok, Entonces, sí, o sea, sí, hay curvas de Jordan que no inscriben pentágonos, por ejemplo, ¿no? ok, gracias. Y qué hay porque aquí estás hablando de cuadrados, estás hablando de rectángulos, ¿y qué hay de paralelogramos? Sí, hay resultado en ese sentido. De hecho, o triángulos, ¿no? Digamos que justo un alumno mío en su tesis de licenciatura acaba de mostrar que clasificó a los continuos planos localmente conexos que inscriben todo tipo de triángulo. O sea, cuando digo todo tipo de triángulo, me refiero a cualquier, tú te agarras un triángulo y entonces ya clasificamos qué continuos del plano inscriben uno, al menos uno semejante al que tú quieras, ¿no? Entonces sí también tenemos trabajo en ese sentido, ¿no? Para triángulos, para paralelogramos, hay un resultado de, no estoy seguro de dónde sea, pero sé que se llama Fong, así se apellida, y acaba justo de demostrar algo para rombos inscritos. Y usando su resultado, extiende un poquito a las familias de curvas de Jordan que inscriben cuadrados, porque el cuadrado es un rombo muy específico. Y entonces él, usando ciertas herramientas de homología y en general geométricas, sí demuestra que ciertas curvas de Jordan inscriben todo tipo de rombos, en particular los cuadrados, ¿no? Entonces sí hay trabajo en ese sentido también. Este
el artículo de Fong debe ser de hace meses, ¿no? Probablemente debe ser del 2022. Aquí Cristina comenta que sí, lo de Funk es más fuerte, dice que los ángulos, entre comillas, del conjunto de rombos inscritos en una curva de Jordan contiene un intervalo, ¿no? Eso es... O sea, un poco, nos fijamos en todos los posibles rombos, ¿no? Y cada rombo de algún modo está parametrizado por un ángulo. Y Ujú, entonces en su espacio, ¿no? Entonces dices, bueno, me agarro todos los posibles rombos y me agarro el espacio de ángulos de ese rombos. Y bueno, ahí tienes un intervalo, ¿no? O sea, algo ahí ok. chonchito, ¿no? Algo chonchito, sí. Muy bien, gracias. Agradecemos también a Cristina la participación vía mensaje de texto. Gracias, gracias, gracias. Por mí es todo, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bien, parece que... Yo un poco lo que les digo es que si a alguien le interesa este tema y quieren entrarle un poco más, nosotros ya hemos avanzado y el que quiera, pues ahí está la página, la que les mandé, la de cuadrado inscrito, la vuelvo a poner, ya ahí vienen, vienen nuestros correos y el que quiera entrarle, pues contácteme o contacta a Cristina y estamos bien dispuestos a intercambiar ideas o hacer investigación. Yo trato de promocionar este problema porque sí creo que es un vínculo entre la geometría y la teoría de continuos. Y a veces, digo, no debería decir esto, pero a veces a los continuólogos como yo, de repente nos dicen, ay, están muy autocontenidos, ¿no? Nos dicen. Y creo que aquí es al menos un puentecito hacia algo geométrico. Y entonces yo creo que hay mucho jugo, ¿no? Entonces, si alguien tiene ideas de investigación o incluso o alumnos, pero pues contáctenme y armamos una sesión, el que quiera un poco estos resultados, muchos están basados en lo que hizo Castañeda. Entonces yo incluso me gustaría, no sé, un día ir allá y platicar con ustedes así personalmente, a ver si se arma una colaboración. Entonces, bueno, un poco estoy dispuesto a eso y agradezco mucho la invitación al seminario. No, pues muchas gracias, Ulises. Y sí, pues podemos coordinarnos para vernos de manera presencial por acá pronto. Ujú. Sí, ahí tenemos un alumno de Toluca, que está haciendo tesis con Cristina. Entonces, vamos a tener que ir a Toluca próximamente. Muy bien, pues por acá los recibimos.